Están constituidos por cables que se encargan de la conducción de señales de un extremo al otro. Entonces, a través de cables podemos llevar los datos o transmitir la información. Ahora, ¿cuáles son las características de ese tipo de conductores? Una de ellas es la velocidad máxima de transmisión. Tenemos limitada la velocidad de transmisión, la distancia máxima que se puede ofrecer entre repetidores. Por ejemplo, hace falta un repetidor para el campus universitario para que llegue la señal de internet porque se pierde, ¿no ve? No cubre hasta esa distancia. La facilidad de instalación, la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. Esas son algunas características de los medios guiados. El tipo de conductor. Interconexión de computador. A ver. Por ejemplo, el medio de transmisión serían los diferentes tipos de cables, el cable de par trenzado, el cable coaxial y el que actualmente utilizamos, el cable de fibra óptica, que llega hasta la puerta de la casa, ¿no ve? En los medios de transmisión con el cable de par trenzado tienen una velocidad de 4 megabits por segundo y un ancho de banda de 3 megahercios. Y abarcan de 2 a 10 kilómetros. Con estos cables puede llegar máximo hasta 10 kilómetros. Y el cable coaxial tiene una velocidad de 10 megabits por segundo, un ancho de banda de 150 megahertz y alcanza de 1 a 10 kilómetros. Y el cable de fibra óptica tiene una velocidad de 2 gigabits por segundo, un ancho de banda de 2 gigahercios y abarca hasta los 100 kilómetros, que tiene mayor alcance. Bueno, describiendo un poquito los cables. El cable de par trenzado, por ejemplo, es un conjunto de hilos de cobre trenzados entre sí con la finalidad de reducir el ruido de la diafonía. ¿Qué es la diafonía? Los perturbador y perturbado como consecuencia de desequilibrios entre ambos circuitos. Más o menos así son los cables, vemos gráficamente, son cables. Algunos están blindados, el otro. De los tipos de parezados, los apantallados y los no apantallados. Los apantallados son blindados con un recubrimiento metálico externo. En inglés, par trenzado blindado. Y los no apantallados no tienen ese recubrimiento metálico externo y son más sensibles a las interferencias. Se abrevia UTP. Gráficamente tenemos que cubren los esto ayuda a que no haya muchas interferencias o no se presente interferencia. Y el UTP SIMDAG están así, solamente están forrados por un plástico, ¿no?, externo para unir todos los cables. Ahora, ¿cómo se enumeran los cables? Si queremos armar los cables para redes, tenemos que seguir ciertas normativas, la norma tipo A o la tipo B, dependiendo qué tipo de conexión vamos a hacer. Y ahí tenemos los colores de los cables para poder armar. Seguramente ustedes ya han armado sus cables, ¿no?, en alguna, para conectarse de la computadora a otra. Por ejemplo, el par 1
es azul, blanco, azul. Dice aquí tenemos que tomar en cuenta primero el verde, blanco, verde, naranja, blanco, azul, azul, blanco, naranja, blanco, café, café. Por ejemplo, este es con la norma al otro extremo. Se puede conectar blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde. Si ponemos uno de esos cables, no sé si ven aquí los colorcitos están de esa manera. Si ponemos intercalado algún cable, no garantizamos que lleguen los datos al otro extremo o directamente no se conecta. Entonces estas son las formas de unir los cables. Y para eso necesitamos un conector EDJ, una prensa o alicate para unirlos, ¿ya? Y hacer las pruebas correspondientes. Ahora, ¿cuáles son los usos del par trenzado, del cable par trenzado? Eso es un tramo que existe en el teléfono y la central a la que se encuentra conectado suelen ser categoría 3, es el tipo de cable, y es el más usado por ser una infraestructura implantada en el 100% de ciudades. Este cable par trenzado se utiliza más que todo para teléfonos, vía telefónica. Nosotros para redes, ¿qué cable utilizamos? ¿Alguien sabe? ¿Qué categoría? ¿Nadie? En la red de área local o LAN se utiliza la categoría 5 o 6. Normalmente la 5 la utilizamos en la mayoría de los casos por el costo. La 6 es un poco más costosa. Entonces se utiliza la categoría 5 o 6 para la transmisión de datos por la gran cantidad de megabits por segundo de velocidad que se utiliza. Ese es el tipo de categoría. Luego tenemos el cable coaxial, de ese también han debido escuchar mucho, se utilizaba para cable, no para televisión por cable. Y muchos lo deben conocer, solamente es un hilo conductor que va en el núcleo y tiene una malla externa y separadores aislantes. Han debido ver, es un cable negro bien grueso que se utiliza en los dispositivos y se puede transmitir señales analógicas y digitales. Además que son menos susceptibles a interferencias, tienen mayor velocidad de transmisión el cable coaxial. Aquí lo pueden ver gráficamente. Tienen el núcleo, el aislante de PVC, que es el plástico teflón, luego tienen la malla de hilos de cobre o revestimiento de aluminio y la cubierta exterior, el plástico negro. Ese es el cable coaxial, que se conecta a los televisores. Entonces el cable coaxial, aquí lo ven, lo deben conocer así con su conector, se identifica mejor ahí. Hay el cable coaxial grueso y también el cable coaxial fino, que son estos que utilizan para sonido, ¿no? Eso todo el mundo los conoce. También es cable coaxial. Y la fibra óptica. Y ese es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Para eso utiliza. Hay quien se quiere conectar que está rechazándola en mi red. Persona desconocida, dice. Ya. Entonces, un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y es un hilo muy fino de material transparente. Entonces, ¿de qué está fabricado ese cable? De fibra de vidrio, ¿no veo? Y materiales plásticos. Envían pulsos de luz que representan datos al transmitir. Entonces, la fibra se utiliza ampliamente en telecomunicaciones, permite enviar gran cantidad de datos a gran distancia, han visto hasta 100 kilómetros, con velocidades similares a las de la radio y del cable. Y la fibra óptica no tiene límites, ¿no? Las limitaciones se presentan en el hardware o en los equipos. Si por ella fuera no tuviera el límite en cuanto a la velocidad, por ejemplo, y a las cantidades de información que se maneje. Son el medio de transmisión por excelencia, es inmune a interferencias electromagnéticas, no le afecta nada. También se utiliza para redes locales
y se puede aprovechar en diferentes tipos de conexiones. ¿Cuáles son las características de la fibra óptica? Es una guía de ondas dieléctricas que opera a frecuencias ópticas. Cada filamento consta del núcleo central de plástico o cristal con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción ligeramente menor. No sé si alguien me puede decir qué entiende por refracción. ¿Qué entiende por refracción? A ver. Que se puede haciendo de un lado a otro, el lado que quiere enviar la señal. No sé si alguien escribió algo. Desviación de la onda, muy bien, Vero. Ya. Cuando la luz llega a una superficie que limita con un límite de refracción menor, se refleja en gran parte cuanto mayor sea la diferencia del índice y mayor el ángulo de incidencia. Entonces es una reflexión interna total. Bueno, esa es una característica que se da cuando se proyecta, ¿no? O se envía la señal y se puede redireccionar. ¿Cuáles son sus características más destacadas de la fibra óptica? Uno, que tiene una cobertura más resistente, contiene un 25% de material, más que las cubiertas convencionales. Uso dual, puede ser interno o externo, contribuye a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra. Todos han debido escuchar que la fibra óptica es la mejor forma o medio de transmisión, el mejor invento que ha surgido hoy en día. Mayor protección en lugares húmedos, proporciona un mayor tiempo de vida útil y confiabilidad en lugares húmedos. Empaquetado de alta densidad con el máximo número de fibras en el menor diámetro posible. Han visto que es tan finita y delgadita la fibra, donde el diámetro no se consigue. Es tan pequeño, tan diminuto, es como la fibra de un cabello, dicen, ¿no? La fibra óptica. Y es mucho más rápida, de más fácil instalación. ¿Cuáles son sus ventajas? Los principios básicos de su funcionamiento se justifican aplicando las leyes de la óptica geométrica, principalmente la ley de refracción y la ley de Snell. ¿Cuáles son las ventajas? Pequeño tamaño, gran flexibilidad, no produce interferencias, gran resistencia mecánica, facilidad para localizar los cortes. Tienen un detector de señal y automáticamente se dan cuenta dónde existe el corte. Luego tenemos sus desventajas. Bueno, dentro de las desventajas es que la alta fragilidad de las fibras son muy delgaditas, pero también ayuda a que la información llegue de manera más rápida y en mayores distancias, pero tiene alta fragilidad, se pueden quebrar. Necesidad de usar transmisores y receptores más cercanos para enviar las señales. No se puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios, no se permite. La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas y no existen memorias ópticas hasta el momento. Bueno, dentro de los tipos, esta diapositiva no se ve nada. Aquí vamos a ver las trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra.
Y esto se llama modos de propagación y un poco con lo que hemos visto ya en la anterior clase que hablaba Vero, creo que decía la modulación de amplitud, frecuencia y fase. Esa es una banda de frecuencia, por ejemplo, que utiliza de baja frecuencia de 0.1 a 100 bits por segundo y se aplican las navegaciones. Luego tienen la de 300 a 3000 kilohertz y tiene una velocidad de frecuencia media. Esta de velocidad de frecuencia media puede llegar a los de 10 a los 1000 bits por segundo y se utilizan las radios. La de 3 a 30 megahertz es de alta frecuencia, también la modulación es de amplitud, frecuencia y fase, puede llegar hasta los 3000 bits por segundo, el radio de onda corta. Y así tienen una serie de otros. Y el caso de 30 a 300 gigahertz es una extremadamente alta frecuencia, que es una modulación de fase y llega hasta 750 megabits por segundo, y enlaces cercanos punto a punto o experimentales. Bueno, esos son diferentes tipos de trayectorias que puede seguir el haz de luz de acuerdo al modo de propagación y a la frecuencia. Para estudiar más técnicamente, ¿no? Ahora, en radiofrecuencias podemos decir que se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radiofonía o radiodifusión, radar y telefonía móvil, que están incluidas en la clase de emisiones de radiofrecuencia. Toda esta transmisión que se utiliza radios o telefonía móvil está incluida dentro de esta clase de radiofrecuencia. Y utilizan, como ya hemos visto, esos tipos de modulaciones. Ahora, existe el término microondas, que son, se aplican en hornos microondas, y las microondas permiten transmisiones tanto con antenas terrestres como de satélites. Dadas sus frecuencias que son de 1 a 10 gigahertz, las microondas son muy direccionales y solo se pueden emplear en situaciones que existe una línea visual. Si no hay línea vista entre el emisor y el receptor, no se puede enviar la señal. Esa es la limitante de microondas. Luego tenemos el modo punto a punto, que los patrones de radiación entre el emisor y el receptor deben estar lo más cerca posible, que su alineación, y su alineación debe ser la correcta. Si no, no existe tampoco la transmisión de la señal. Los infrarrojos también todos lo conocemos, ¿no ves? Permiten la comunicación entre dos nodos y para eso ellos utilizan por lo menos un par. Su principal desventaja es que de los medios de transmisión inalámbricos es que por lo menos, bueno, que tenga cercanía, y no sé si han visto que los infrarrojos se utilizan como controles para los equipos, para aire acondicionado, etcétera. Utilizan medios de transmisión inalámbricos como Bluetooth, etcétera. Para poder conectarse. Bueno, tenemos el modo casi difuso, son métodos de emisión, es decir, cuando una estación emite una señal óptica, esta puede ser recibida por las estaciones al mismo tiempo que la célula. Entonces, puede llegar de cualquier lugar la emisión, como ese radial, emite una señal a determinado rango, a un espectro de frecuencia. El modo casi difuso, en este modo las estaciones se comunican entre sí por medio de superficies reflectantes que vuelven a retransmitir la señal. También hay el modo de transmisión según su sentido. Estos son cómo se envía y recibe la señal. Por ejemplo, el simplex es un modo de transmisión que permite que se envíe la información en una sola dirección, se puede decir. Por ejemplo, la señal de televisión, que solamente recibimos la señal y no podemos responder. Aquí tenemos una forma gráfica, el transmisor y el receptor, solo se envía la señal y el otro solamente recibe, por ejemplo, radio, televisión, etc. Es un modo de transmisión en un solo sentido, o simplex. También tenemos el modo semiduplex. Este es en
tiempo, sino y es por la respuesta del otro. Mientras el otro está devolviendo o dando la respuesta, yo no puedo transmitir nada. Entonces, como decir, hola, cambio, y el otro recién puede hablar. Entonces, solamente podemos enviar la información o recibirla, pero no al mismo tiempo. Un ejemplo clásico son la comunicación por radio, walkie-talkie. El duplex completo, u otros le llaman full duplex, es un método el más aconsejable y es donde la transmisión se da en ambos sentidos. Se envía y se recibe información y simultáneamente. ¿Cuál es este medio de transmisión? Full duplex o duplex. Por ejemplo, cuando enviamos y recibimos información, podemos escribir una carta y estar recibiendo también nuestro correo por internet, por ejemplo. O por llamada telefónica puedo hablar y escuchar al mismo tiempo. O este método se llama solamente duplex. ¿Qué dicen ustedes? En realidad sí se puede hablar y escuchar al mismo tiempo, pero en caso de teléfono habría interferencia, ¿no? No podríamos entender la información si estamos hablando y escuchando. Entonces, más que todo, el sistema full duplex o duplex completo se utiliza en las computadoras, que pueden enviar y recibir información al mismo tiempo. Por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplito de cómo nosotros, para comunicarnos por teléfono, lo que hablamos, aunque digamos solamente hola, se va a un servidor vía satélite y ese recién nos redirecciona al destinatario. O sea, no va de manera directa. Tenemos servidores o puntos de control en diferentes zonas en Latinoamérica, en todo el mundo. Y esas serían las formas de transmisión que vamos a ver por ahora. No sé si alguien tiene alguna consulta. Mauricio dice, el móvil solo tiene una entrada de voz. Sí. Bueno, hoy día que me terminen de enviar sus trabajitos, ya los voy a ir revisando y conforme vaya revisando, les voy escribiendo a la persona que me envió el trabajo para que los socialice, por favor. Bueno, les anoto quienes participaron. ¿Anotamos o no? Mauricio, Verónica Vargas, ¿quién más habló? Julio Saldías. ¿Alguien más participó? ¿No me pueden decir, por favor, para que lo anote? Tejada. Hablo Tejada. Henry Ruiz dice, ¿en serio, chicos? Y a su compañera Janet pregunta, ¿qué medio sería el más aconsejable? Dice su compañera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el más aconsejable de los medios? A ver, Jorge, que quiere participar. El duplex, Inge. Eso iba a decir, a mí me preguntó. ¿El duplex? Sí, Inge.
Dependiendo de para qué vas a utilizar la transmisión, ¿no? Si solamente quiero dar un informativo por radio, entonces utilizaría el simplex nomás, porque no necesito que nadie me pregunte nada, ¿no? Por ejemplo, es dependiendo del caso en que se va a utilizar. Si solo quiero hacer una transmisión por radio, televisión, utilizo el simplex, porque ahí no hay una intercomunicación, un diálogo. Entonces, si vamos a hacer, en caso de el full duplex, sí o sí vamos a utilizar en los medios de transmisión por redes de computadoras, porque necesitamos poder enviar y recibir al mismo tiempo. No existe una comunicación en línea porque también es fuera de línea, ¿no? La recepción de mensajes. Entonces, todos estos métodos sí se utilizan. Ahora, los tipos de cables, dependiendo también de cuánto queramos invertir en los cables, para qué, si queremos fiabilidad 100%, etc. Y a ver, Julio, ¿no? Julio Saldías. Ya Jorge Miranda ya está. Joel Quispe. Sí, dije. Muy bien. ¿Quién más? Jorge Miranda, Joel Quispe, creo que nadie más. José creo que habló, ¿no hablaste, José? Ceballos también. Yo dije. Ya me estaba sorprendiendo porque siempre lo anoto a los mismos. Ya. Bien, entonces, voy a ir revisando entonces los trabajos que ya me han entregado y ya los voy escribiendo, por favor, a cada uno, a cada grupo. ¿Quedaríamos ahí, jóvenes? Bueno, listo. Hasta el viernes. Le hice el informe de los grupos de los grupos hasta hoy día de la noche. ¿Lo pueden enviar eso? Sí, hasta hoy día de la noche. Yo a partir de mañana ya voy a empezar a revisar. Bueno, listo. Gracias. Pero cualquier duda igual me consulta nomás, chicos. ¿Sí, Mauri? No. Ya. Bien, entonces, Bueno, que tengan un lindo resto de la tarde. Dice un cafecito. Dice. Sí. Y hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego, Lice. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes.